Pero lo que podemos hacer con el paso del tiempo es en realidad ir desarrollando una visión más amplia de lo que es la ingeniería y de lo que es y cuál es su rol en nuestra vida y en nuestra sociedad. Entonces vamos a comenzar con qué es la cultura del ingeniero. La cultura del ingeniero. Veamos primero qué es lo que sí aprendemos en la universidad, que son posiblemente nuestras inclinaciones naturales que nos llevan a estudiar ingeniería civil y lo que posiblemente vamos desarrollando a lo largo de nuestra carrera. Vamos desarrollando una capacidad de pensamiento lógico, una capacidad analítica, una capacidad de manejo de procesos, de mediciones, de secuencias, disciplina y aprender lo que es la resolución de problemas. Entonces, si nosotros vemos esta serie de cosas, ven ustedes cada uno de ellos, los vamos desarrollando en nuestra carrera, en nuestras prácticas, luego ya en el ejercicio profesional y se va fortaleciendo. Y vivimos en un mundo donde estas cosas tienen valía. Entendamos algo, nosotros los que somos ingenieros. En una sociedad como la hondureña, estos son características valiosas, son características preciadas porque no son características generales de la sociedad. Usted me podría decir en una sociedad como la alemana, donde se desarrollan los muchachos con un criterio técnico desde la escuela y van teniendo formación técnica a todo lo largo de su vida, todos les meten el chip de ingeniero, diríamos. Entonces tienen una visión de este tipo, de resolución. Entonces es una sociedad de ingenieros casi, podríamos decir. La hondureña no es así. Entonces lo primero que tenemos que ver es lo precioso, lo valioso que es esto y lo importante que es para la sociedad esa cultura que se nos ha transmitido de generaciones de ingeniería civil en el país y que ha sido una manera de ir construyendo una sociedad más técnicamente avanzada y más ordenada. Nos vienen de estos temas. Entonces, eso es lo que vamos aprendiendo con el paso del tiempo, con el inicio. Entonces, luego pasamos a lo que es la segunda etapa. Ya tenemos los conocimientos y los vamos desarrollando. El segundo tema es qué hacemos con estas características para lograr tres cosas con ellas. Número uno, que no se atrofien. Número dos, que se sigan desarrollando. Y número tres, que sean productivas, tanto para nosotros como para los demás. Entonces, la formación del ingeniero no se debe detener al obtener el título. Esa capacidad metódica que desarrollamos nos permite seguir aprendiendo de otras cosas y poniéndolo en práctica en otras áreas, tanto en nuestra profesión como en elementos diferentes, adicionales. Se llama. Okay. Entonces, yo les voy a hablar un poco de mi caso personal, porque, pues, la verdad es que como decía, o sea, ingeniero soy yo y mis circunstancias, o sea, yo le puedo hablar de lo que más sé, de lo que yo he hecho. Entonces, quiero venir a compartir humildemente mi experiencia, no demerito la de nadie más, creo que la de todos es valioso, pero les puedo explicar cómo yo apliqué esto. Entonces, miren, en primer lugar, cuando yo me formé de ingeniero, me formé en una formación paralela para ser oficial de las Fuerzas Armadas y serví en el ejército de Honduras 5 años al graduar. ¿Verdad? Entonces fui al cuerpo de ingenieros, al batallón de ingenieros Iguatepeque Comayagua, tuve otro par de asignaciones más, pero comencé ahí. Y lo primero que pude aprender de la carrera relacionada con esto, que es la razón por la cual la escuela donde yo estudié en Estados Unidos, que es West Point, la Academia Militar, fue la primera escuela de ingeniería civil de Estados Unidos también, es que son bien relacionados, porque usted puede ver que los mismos conceptos de orden, de técnica, etcétera, que quiere aplicar en eso son similares a los que vienen de la ingeniería civil. Entonces, ahí tuve una oportunidad de hacer algo interesante. Luego, el segundo elemento que les quería comentar fue, tuve la oportunidad de ir a hacer una especialidad. Aquí hay algunos ingenieros jóvenes, algunos ingenieros mayores y todos, algunos, la mayoría creo que ya han pasado por esa etapa. El ingeniero tiene varias posibilidades.
generalmente son tres primariamente. Hay tres opciones. Una es seguir trabajando, no especializarse. Segunda es buscar una especialidad en administración, finanzas o negocios. Y la tercera es buscar una especialidad técnica. Cada una es perfectamente válida de acuerdo a las circunstancias de cada quien. En mi caso, yo busqué una especialidad técnica, o sea, que estructuras. ¿Por qué? Número uno, les voy a contar algo y esto les puede servir especialmente a los jóvenes, porque es mucho más fácil conseguir una beca si usted va a sacar una especialidad técnica. Nadie lo va a becar si usted va a sacar una especialidad en negocios. Si usted va a sacar una especialidad beca, una especialidad técnica, es muchísimo, muchísimo más fácil que lo apadrine la universidad o que lo apadrine una fundación. Entonces, en mi caso era importante eso, entonces lo hice, pero también en segundo lugar, porque la maestría o la especialización, en el momento que ya usted ya ha empezado su carrera y recibe diríamos, como una sobrecarga de conocimiento técnico, de hacer, de trabajar ya que es más práctica, hacer modelajes, hacer trabajos de investigación, etcétera, le ayuda a reforzar bastante no solo su conocimiento de esa área, sino su capacidad de pensar en términos de ingeniería, que sirve para todas las áreas. Entonces, yo aproveché a hacer eso. Cuando yo salí del ejército, cumplí mi servicio, tenía varias opciones. Podía dedicarme a la contratación de obras civiles como contratista. Había sacado una maestría en estructuras como ser consultor para hacer diseños de obras, ser supervisor de otras obras o tratar de hacer un desarrollo independiente. Lo que yo traté de hacer fueron las cuatro. No en las cuatro tuve éxito. Por ejemplo, aquí está este congreso tiene el nombre de don Ramiro Zúñiga. Uno de mis clientes primero fue don Ramiro Zúñiga. Con don Ramiro yo le ayudaba a él a diseñar estructuras para algunos de los elementos que él hacía. Luego teníamos otra consultoría con un colega, no sé si conocen a Yoyo Moncada. Con Yoyo trabajamos para la Federación de Aduaneros, haciéndoles puntos de datos en todas las aduanas del país. Mi papá tenía una pequeña organización y hicimos un edificito en la Guadalupe y luego hicimos una casa. O sea, entonces yo fui haciéndole a todas. Entonces, básicamente sí, aunque no le puedo decir que tuve éxito en todas esas tareas, algunas las fui dejando porque no era, o sea, uno va descubriendo, uno puede ir experimentando para ver la juventud. Algunas de ellas tenía yo más aptitud, o había más mercado, o había más suerte, en otras menos, pero yo sí las probé todas. Y creo que fue una experiencia valiosa, y creo que para eso es la juventud. Yo creo que el ingeniero joven, la ingeniera joven, pues debe de tener menos miedo de experimentar que la persona que ya está más adelante. Igual ustedes saben que nuestra carrera se caracteriza por hacer una cosa y hacer otra a la par y otra a la par y otra a la par. No hay que tenerle miedo a eso. Y entonces, posteriormente pasé a enfocarme solo en desarrollo inmobiliario. Y a la vez de hacer eso, ir ayudando a trabajar en construir una organización empresarial, que ya es otra cosa. Es desarrollar una empresa, es una cosa que viene supletoria y no es igual a la ingeniería en sí, pero está basada en los mismos principios. Entonces, ese ha sido pues un arco de desarrollo pues bastante completo, creo yo, de una carrera. Como le digo, variabilidad en éxito en cada una de las áreas, pero bastante variado, y sí le puedo decir que yo no he tenido miedo a probar y experimentar, hacer diferentes cosas. Entonces hemos podido hacer estas cosas. ¿Sí? Entonces, uno de los temas más importantes, producto de esa carrera que les quiero compartir, es hacer la transición que nos toca a todos en nuestra vida, entre ser un técnico y ser un administrador y un manejador de nuestros propios recursos. A medida que vamos avanzando en la carrera, nosotros, pues la idea de la carrera es que vayamos acumulando algún recurso. Y también somos administradores de recursos de otros. Entonces tenemos que aprender y trabajar
en administrar y hacer finanzas. Y aquí le voy a contar ese tema de las maestrías de administración. Ese es un dato que mucha gente no entiende. Eso, lo que son esas maestrías en administración de empresas, los MBAs, todo eso. Eso fue concebido para ingenieros. Esas cosas no fueron concebidas para administradores. El objetivo de esto era que las empresas más grandes en Estados Unidos, póngale los años 40, 50, que eran las aeronáuticas, las de producir acero, las de ingeniería civil, las de producir electricidad, las de producir carros, etcétera, querían ir creando sus cuadros gerenciales. Pero sus cuadros gerenciales, ¿de dónde querían que salieran? ¿Querían ir a buscar a alguien graduado de la universidad en administración? No, querían que sus cuadros superiores de dirección fueran ingenieros. Precisamente porque tenemos toda esa base que dice ahí. Entonces el MBA, esas cosas son un redondeo académico para el ingeniero. Ese es su origen. O sea, no le digo que cualquiera puede estudiarlos, pero lo que le digo es basado en su origen. Lo que significa eso es que había un área especial donde el ingeniero civil tiene un crecimiento y un salto lógico hasta volverse un experto en administración y finanzas basado en su experiencia y en su conocimiento técnico, que le puede servir para seguirse desarrollando y lo prepara de una manera excepcional para el liderazgo empresarial, corporativo o de cualquier tipo. Entonces, si nosotros tenemos estos conocimientos que ya tenemos y nos preparamos, ya sea por vía de nuestra experiencia, por vía de una formación, y más que todo, no teniendo un prejuicio. Yo lo que he visto con mucho del colega es diciendo, no, yo soy ingeniero y ¿para qué me voy a preocupar en crear una estructura administrativa? ¿Para qué me voy a preocupar por eso? Eso no es, cuando en realidad no es de verlo como un paralelo, es esto o lo otro, es como una cereza encima del pastel. O sea, es una cosa que le damos para potenciarnos a nosotros mismos. O sea, la administración, la organización empresarial, etcétera, no es una cosa que puede ser vista de menos, es un potenciador a nuestro rol como ingenieros. Sigamos adelante. Ok, entonces por último, les quiero pasar a qué más podemos hacer con la ingeniería. Esos valores que nos da esa disciplina, que nos da esa capacidad de analizar problemas, nos hace muchísimo más fácil intervenir en otras áreas de la vida, ya sea personal, de la sociedad, pública, etcétera, y tener una influencia y tener un impacto mayor que el que puede tener gente con otra formación, precisamente por esa experiencia que tenemos. Entonces, yo les quiero comentarte estas áreas en las que he tenido alguna experiencia. Primero les voy a hablar de las áreas. Por ejemplo, las áreas que yo he descubierto a lo largo del tiempo y en las que he ido entrando. Una es, obviamente, negocios. Cómo escalar un trabajo de ingeniería, de construir edificios en una organización empresarial. El segundo sería cómo tener una influencia cultural y cómo crear algo de servicio a la cultura del país. Además, a mí me gusta la historia, mucho lo he tirado en ese sentido, utilizando los criterios de organización que tenemos, que básicamente, ¿cómo se aplica la ingeniería a eso? Ustedes conocen como en la mayoría de los escritores aquí en Honduras, los poetas, los literatos, no son muy ordenados, ¿verdad? Porque en su profesión, en su mundo, el orden es considerado más bien, es considerado burgués más bien, o sea, es considerado que no es algo que se debe de hacer. Entonces, si usted viene y les crea un orden, les crea nomenclaturas, les crea cómo hacer archivos, puede ir creando formas de documentar, etcétera. Con eso usted puede potenciar muchísimo ese trabajo cultural. En educación es lo mismo. En educación nosotros hemos estado creando productos educativos, muchos de nosotros, muchos yo sé que hacemos labor docente, pero tenemos una capacidad especial para crear productos educativos que le sirven a otras personas, precisamente porque tenemos la capacidad de esquematizar y a la hora de la hora
Eso es lo que hace que la educación sea funcional y productiva. Nosotros tenemos también proyectos sociales. Por ejemplo, tenemos un proyecto de todos los trillizos que nacen en el país, los apadrinamos. No hemos agarrado todos, pero tenemos como 12 grupos de trillizos. Entonces, ¿cómo los tenemos? Los tenemos con una métrica, con un sistema que cada 6 meses se les contacta, se matan los datos médicos, se les pide la revisión, se les hacen las citas, se saca la lista de la comida, de las cositas que se les pueden ayudar, se les pueden dar, entonces se les puede dar. Entonces, es como es un proyecto de ingeniería de que se puede aplicar en un área que es social, que mucha gente que dice, le voy a decir lo que es la experiencia con estas familias. Viene mucha gente, ellos dicen, nace el bebé, lo ponen en HCH o en el periódico. La gente va y les manda una leche y ahí se olvida. ¿Por qué? Porque no tienen una manera de darle continuidad. Y usted hablamos con las familias. ¿Y usted qué pasó? Sí, cuando nacieron los bebés, una gente nos ayudó, pero ahí nunca más nos volvieron a hablar. No es maldad, no es nada, es porque no tienen una capacidad de organizarse. Entonces, si nosotros hacemos eso, y no solo eso, tenemos una manera que vamos publicando cada cierto tiempo, están estos bebés, mire, aquí van creciendo, si usted quiere ayudarles, ayúdenles. Ahí, pum, les caen más ayudas, porque la gente se puede acordar de ellos, pero la clave es la organización en sí, no el impulso, el corazón, lo buen corazón lo puede tener, lo tenemos todos, pero es cómo organizamos ese buen corazón en algo que sea útil y productivo. Publicaciones igual. Nosotros hemos echado a andar la editorial. La editorial es como una fábrica. Los artistas, los intelectuales nos dicen, sí, pero ¿y ustedes cómo producen tantos libros? No producimos tantos libros porque tenemos una métrica. Podemos producir 10 libros al mes, 3 de esto, 3 de esto, 3 de esto. Tenemos una reunión semanal, le dan seguimiento, tienen que ir actualizando en la tarea y hay que producirlos. Pues, y ahí están. En el mundo de ellos, yo voy a publicar un libro cuando yo quiera. Y por ejemplo, nos llevaron una editorial para que los asesoráramos, una editorial, 2 editoriales ya van del gobierno, cada una que tenían como 8 o 10 personas trabajando en ella y no producían casi nada de libros porque pasaban hablando que qué vamos a escribir y que qué vamos a publicar y todo, y pasaban años y nosotros la están manejando 2 personas, solo porque están en eso, están trabajando como que si fuera un proyecto, como que tienen que levantar unas paredes de bloque. Funciona perfectamente bien. O sea, lo que le quiero decir es que si aplicamos nuestros criterios técnicos a otras áreas, podemos tener un impacto enorme, más que en la ingeniería, porque la mayoría de las otras áreas en Honduras son más desordenadas, muchísimo más desordenadas. Y lo último es el concepto de liderazgo. La capacidad de ser ordenado le permite a usted liderar gente porque les puede ayudar a poner en orden su trabajo. Entonces, esos son los conceptos principales. Siga, por favor. Estos son algunos de los logros que tenemos, solo para decirles cómo estamos, ¿verdad? Ya tenemos, la editorial tiene más de 300 libros publicados, la hemeroteca tiene 25,000 volúmenes, ahí tenemos un programa de textos escolares que es igual. El programa de textos escolares tenemos un sistema de repartirlos. Les voy a contar una anécdota. A nosotros el texto escolar mandamos a hacer 25,000, 41 lempiras, 1,000,000 de pesos. Toda la logística de distribución la organizamos nosotros, pero toda la conseguimos que el mismo Ministerio de Educación, las alcaldías, etcétera, etcétera, pusieran sus cosas. Entonces, ¿qué le costó el libro qué nos costó hacerlo? Los 40 lempiras que costó imprimir el libro, y lo llevamos al límite. Como somos ingenieros, sabemos socar al proveedor que nos dé los mejores precios posibles. Hablo con la gente del gobierno, no voy a mencionar, gente, altos funcionarios que están haciendo los programas. ¿Y ustedes cuánto les está costando? No, nos cuesta 800 lempiras. ¿Qué cuesta 800 lempiras? Pues, no, porque es que vamos y le ponemos un QR y lo entregamos. Pero te entregamos con los mismos, el mismo Ministerio de Educación y las mismas alcaldías, no ocupan hacer nada. Entonces lo que decidimos hacer para este año fue a meter un mecanismo de donantes. Ya tenemos 2 donantes. Y a los donantes solo pagan exactamente por el libro, porque el año pasado costó 41 pesos, este año está costando 40 pesos, porque mire, apretamos más pero estamos haciendo casi el doble de libros, entonces él gana más, pero el donante solo dona el libro, porque la logística todo vamos a conseguir que alguien la dé, no tiene que pagar nada de administración, nada de nada, entonces estamos aplicando criterios que haríamos en un proyecto para un proyecto de servicio. Entonces,
Aparte de eso, hemos creado un centro cultural, tenemos el centro de estudios económicos para estar haciendo las publicaciones y tenemos más proyectos futuros. Entonces, lo que les quiero decir es que la ingeniería es una forma de pensar. Siga. Perdón, antes de esto la máquina me tiró esto, pero está bueno, siga. Ok. Aquí ya les asigné, les explico. Estos temas son los temas que aplicamos a todos los demás proyectos, no solo al manejo de la empresa, no solo al manejo de proyectos de construcción, sino al manejo de todos esos otros proyectos sociales. Entonces, si ustedes pueden ver, todas estas cosas son cosas que nosotros hacemos regularmente y normalmente como parte de nuestro trabajo. Pero nosotros las damos por descontadas o las damos por normales porque nosotros las hacemos. Y se nos olvida que el resto de la sociedad no es así de ordenada como nosotros. Entonces, si nosotros hacemos esto, esos sistemas de nomenclaturas, usted no tiene idea, los escritores me dicen, ayúdenme a hacer un libro de mis escritos. Sí, pues, ¿y tus escritos dónde están? No, mis archivos están ahí y no tienen nombre. Yo soy escritor, yo escribo una columna semanal. ¿Y sabe cómo se llama mi columna semanal? Primeros 2 dígitos el año, siguientes 2 dígitos orden secuencial, empezando de 0,1 hasta lo que escribe en el año. Y esos primeros 4 dígitos van ahí. Entonces mis artículos nunca se me van a perder. Siempre los puedo poder hallar, siempre van a poder estar ahí. No hay ningún problema. Los escritores no tienen idea, les salen con unos legajos tienen unos en Word en una computadora, tienen otros en otro lado, tienen unos que solo los tienen impresos. ¿Por qué? Porque no están ordenados, entonces hay que ayudar a ordenarlos. Entonces, todo esto, lo de los costos, tal como les expliqué en los textos, lo de las métricas de producción, como estén producir la producción mensual de libros, en organizar archivos, como es la hemeroteca. Deberían de entrar a Erandique, voy a hacer un poquito de, no hay, ahí no es pagado, todo es gratis, es servicio. Métanse a erandique.com, tenemos la mayor, creo que es la mayor hemeroteca virtual ya de Centroamérica, no solo de Honduras. Tenemos 25,000, ahí pueden ver todo desde archivos coloniales, del periodo de la República Federal, hasta todos los periódicos que vienen desde los 1880. Todo tipo de cosas, todo tipo de, o sea, es bastante completa. Métanse a verla y le seguimos. Tenemos 3 equipos permanentemente metiéndole más. Metemos 1000, estamos metiendo 1000 archivos al mes ahorita. Entonces, para que veamos, entonces, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestras capacidades, las podemos llevar para ser productivas muchas más áreas de la vida. No les quiero ni siquiera decir de la ventaja implícita que esto nos da en otros negocios. Porque si ven ustedes, yo me he dedicado al negocio en la profesión y lo demás ha sido servicio. Pero si usted aplica esto a otro tipo de negocios, donde también son desordenados, pues también le puede dar una ventaja bastante importante. Lo importante es llevarnos nuestras capacidades a eso. Entonces, la ingeniería es mucho más que simplemente una profesión. Es una forma de pensar, una herramienta de organización, es una plataforma de liderazgo y puede ser una base de impacto para todos. Así que muchas gracias por estar acá y vamos creo ahora si podemos atender cualquier pregunta o consulta. Muchas gracias. A continuación, abrimos un breve espacio. Les pedimos las preguntas sean breves y claras para responder un mayor número porque tenemos el tiempo un poco Buenos limitado. días, ingeniero. Mi nombre es Maritza Lagos. Soy vecina de la residencial El Dorado, colinda con las colinas. Más que una pregunta, yo deseo, ya que vi que dentro de sus objetivos o de sus visiones tiene proyectos sociales, pues ahorita está en construcción el edificio Aura, el complejo Aura, y nosotros como vecinos estamos preocupados por el saneamiento de la quebrada de esa zona. Es más, he leído un artículo que usted escribió acerca de la recuperación de las áreas aledañas a ríos y quebradas de la capital. Entonces yo desearía poderme poner en contacto con usted para presentarles nuestra preocupación y a ver si podemos tener el apoyo de parte de usted, ya que
tiene ese proyecto cerca y que es de interés también para el proyecto que tiene. Yo ya me puse en contacto yo ya tuve contacto con el ingeniero que lleva el proyecto, pero también con otro ingeniero que se llama Moisés Sandoval, y quisiera saber cuándo ustedes me pueden dar una oportunidad. No, ya estamos enterados. Yo estoy enterado de esto. Se les va a apoyar. Le voy a explicar cuál es el tema ahí, porque este es un tema de ingeniería. Mire, nosotros Claro, sí. con gusto vamos a apoyar en eso. Hay un pequeño problema ahí. Fíjese usted que la quebrada atrás de nuestra propiedad está escriturada a nombre de un particular. Entonces tenemos que ir a buscar que ese particular nos permita hacerlo. No, nosotros queremos sanear todo eso, sí, claro. No, sí, es que yo estoy enterado de eso, sí, lo vamos a trabajar, pero vamos a tener que hablar con un particular, porque ahí mire, aquí han hecho una barbaridades en lo que es el IP o lo que era la cosa antes. O sea, esa quebrada está en una propiedad privada, un cauce de agua. Él no puede usarla, es más, no tiene ni salidas a ningún lado, quedó en medio, pero es una propiedad privada. Entonces hay que sanear eso, porque tampoco no podemos ir a construir en eso hasta que no arreglemos esa parte. Pero sí, se está trabajando en eso. Y me gustaría poder tener una reunión con ustedes. Ahí con gusto, ahí véalo con ellos, pero nosotros estamos ¿Con en quién? el tema. ¿Con el ingeniero Moisés Sandoval? O Kelly Sandoval, cualquiera de ellos. Okay. Con ellos. Bueno, sí, claro. muchas gracias. A la orden, ingeniero. Okay. Muy buenos días, ingeniero, un gusto, ¿verdad? Mi nombre es Douglas Urbina, soy jefe de proyectos de Ingenieros Calona de Honduras. Soy amante de la historia, he disfrutado ya la hemeroteca Erandí, que es toda una experiencia. Mi consulta era, ingeniero, usted como un visionario, ¿cómo visualiza la ingeniería en Honduras dentro de 10 años? Ok, sí. Mire, aquí hay una conversación en el sector y en la ingeniería civil en particular, de que más bien el mercado está saturado, de que tenemos mucho ingeniero. Yo en realidad no creo que es así. Creo que esta sociedad es una sociedad que más bien necesita más capacidades técnicas. No vamos a poder progresar. Mire, nuestro per cápita no llega a $4,000 todavía. O sea, no vaya a ser muy lejos. El per cápita de Costa Rica está llegando a 20,000. Tiene una economía 5 veces más productiva. De Panamá llega a 20,000, 5 veces más productiva. Y no olvides Estados Unidos. Estados Unidos está llegando a 80,000, 20 veces más productiva. Entonces, eso mucho es ingeniería. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer como ingeniería es no pensar solo. Por ejemplo, nosotros estamos tratando de ver cómo hacemos que ingenieros vayan agarrando otros roles y en otras áreas y vayan metiendo su conocimiento, su capacidad en organizando otras partes de los procesos. Entonces, lo primero que veo yo de la ingeniería en los próximos años aquí en Honduras